Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Es una noche caliente para el mundo de la política. Estamos en vivo desde el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Están discutiendo detalles del presupuesto desde el mediodía, desde la 1:44, cuando finalmente consiguió quórum esta sesión de altísimo voltaje. Una sesión en la cual se está hablando de un montón de cosas que impactan sobre tu bolsillo. El impuesto a las ganancias, cambios en distintos gravámenes, la creación de algunos también. Y, ojo, porque también, en un ratito lo vamos a conversar con Gabriela Vulcano, hay discusión sobre las retenciones. Un presupuesto al que sobrevuela el acuerdo con el Fondo Monetario. Un presupuesto en el cual las 109 páginas del Staff Report que dio a conocer el FMI al aprobar el segundo tramo de las metas que firmó Martín Guzmán en febrero, está presente por todos lados. Es un presupuesto de ajuste que divide aguas tanto dentro del oficialismo como en la oposición. De hecho, el quórum se obtuvo sin que se sentaran en sus bancas algunos diputados oficialistas importantes, como Máximo Kirchner, el anterior jefe de la bancada oficialista. Hizo falta que Sergio Massa se instalara en la presidencia de la Cámara de Diputados para negociar personalmente con los distintos bloques, primero el quórum y después el articulado del dictamen que también había tenido problemas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para ser aprobado. Pero digo, divide aguas en el oficialismo y también en la oposición, porque, por ejemplo, el quórum lo prestaron radicales porteños, que forman parte de Juntos por el Cambio, si bien están cada vez más a los tiros, casi como la Patricia que abrió el programa recién. Hubo socialistas santafesinos también, que bajaron al recinto, permitieron que se iniciara la sesión y todavía está planteada la incógnita de cómo va a dividirse la votación, no solamente en el presupuesto en términos generales, que lo más probable es que se apruebe esta madrugada, sino también en el detalle del artículo por artículo, en el cual también vamos a ver cómo se reconfiguran las alianzas y cómo se reformatea la gobernabilidad de un país que entra en crisis a un año electoral. Estamos ya cansados de mostrar el contenido de ajuste de este presupuesto. Hoy no los voy a aburrir con números porque tengo en instantes una entrevista exclusiva que le hicimos esta tarde a Mariana Mazzucato, una de las economistas, diría yo, de las 5 economistas más prestigiosas y novedosas que se pueden leer hoy, en este momento, en el planeta. Mazzucato estuvo con el presidente de la Nación el fin de semana. Ayer dio una conferencia con Martín Guzmán en La Plata, junto con Joe Stiglitz, también el mentor de Guzmán y Premio Nobel de Economía. Pero créanme que vale la pena escucharla respecto de el ajuste eterno, la deuda y las posibilidades del Estado, cada vez más débil, como comentábamos la semana pasada, frente a un capital que se empodera, no solamente acá, sino en general en el mundo. Pero 2 placas simplemente para ilustrar dónde estriba el ajuste de este proyecto de presupuesto. Lo mostramos en base a un trabajo interesante que es el de Argentinos por la Educación. Argentinos por la Educación, lo que hizo, yo vengo mostrando, por ejemplo, el que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso, y la Oficina de Presupuesto del Congreso hizo notar que el ajuste es de más del 3% en términos reales de todas las partidas. ¿Qué hizo Argentinos por la Educación, que es una ONG que se dedica específicamente a este tema? Calculó las partidas, pero con la inflación, no la del 60% que prevé el propio proyecto de presupuesto, sino con la inflación que esperan los economistas de la Citi, los que releva el propio Banco Central. Una inflación del orden del 90% para el año que viene. Si uno resta esa inflación a las partidas proyectadas, lo que se encuentra es que, fíjate, los únicos que aumentan ahí, esto estamos hablando por jurisdicción, o sea, quién va a tener estas partidas a disposición para gastar, aumenta el Ministerio del Interior porque tiene que organizar las elecciones,
este año, y después aumenta el servicio de la deuda pública y las obligaciones a cargo del Tesoro. Todas las demás jurisdicciones se ajustan frente a la inflación, insisto, que prevé el REM, el relevamiento de expectativas del mercado. ¿Cuánto se ajustan? Ahí estás bien parado, mirá. El Ministerio Público, 3,8%. El de Ciencia y Tecnología, 5,3%. La Jefatura de Gabinete de Ministros, 7,5%. Obras Públicas, el 8,4%. Derechos Humanos, Justicia, Trabajo, están todos ajustándose entre el 10 y el 15%. Y la barra naranja que ves ahí es la de la educación. 15% de recorte en términos reales respecto de lo que se va a ejecutar este año. Eso es lo que pide el Fondo Monetario. Concretamente sobre educación, que es un rubro en el cual ya este año hubo ajustes. Recordarán ustedes el Plan Conectar Igualdad, la infraestructura de jardines de infantes. Lo primero que sufrió la guadaña de Cristalina Georgieva cuando asumió Sergio Massa y empezó a hacer guiños ante la realidad de que no se llegaba a cumplir con la pauta de ahorro prometida al Fondo Monetario. El presupuesto del Ministerio de Educación está entre los 6 que más se ajustan. Repito, de las jurisdicciones está entre las 6 que más se ajustan. Y es más del doble el recorte que el promedio de la Administración Pública Nacional, que estima este mismo informe en el 6,8%. ¿Por qué lo digo? Porque cambia si uno lo calcula con la inflación real o con la inflación que parece un deseo en el proyecto de presupuesto. Ahora, el presupuesto educativo de 2023 es el segundo más bajo en los últimos 11 años, según este mismo informe. Y fíjate, en los recursos del área de educación solamente aumentan las acciones de formación docente, la gestión educativa y el Conectar Igualdad. El Conectar Igualdad aumenta, pero frente al monto ya ajustado de este año. Y todo lo demás lo tienen acá. Evaluación y acreditación universitaria abajo, mejoramiento de la calidad educativa abajo, infraestructura y equipamiento abajo, desarrollo de la educación superior abajo. Son todos rubros que llegan a recortarse hasta el 50%, que es lo que se ajusta la información y adecuación en calidad educativa. Es algo que, repito, genera mucha discusión dentro del oficialismo. Ayer Máximo Kirchner dio una entrevista de más de una hora donde tuvo palabras muy duras respecto del presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto de la idea de su entorno de prohijar una candidatura, aunque sea en primarias, el año que viene, y donde también se refirió a Sergio Massa, el ministro ejecutante de toda esta partitura, como alguien que está administrando consecuencias. Es un respaldo por ahora que se mantiene, pero es un respaldo muy condicionado, el del kirchnerismo a Sergio Massa. En un momento, repito, en el que se están reconfigurando las alianzas a nivel nacional, con un montón de ministros que eligen refugiarse en sus respectivos distritos y abandonan el gabinete, casi como la casa de Gran Hermano. Uno por semana, le van avisando, algunos más, algunos menos, pero eso también expresa hasta qué punto estamos en un momento bisagra para la coalición, para las coaliciones. ¿Por qué digo para las coaliciones? Miren esto, en el articulado del proyecto inicial se introdujo en el artículo 103 una desgravación impositiva del impuesto a las ganancias. Esa desgravación es muy curiosa porque se introduce a pedido de la bancada radical, justamente la que dio quórum hoy, la que responde a Martín Lustó, a Emiliano Jacobiti, y es un subsidio a la educación privada. Lo que permite hacer este artículo, el 103, es desgravar una parte de lo que un trabajador que paga ganancias, un trabajador bien remunerado que paga ganancias, gasta en educación privada para sus hijos, para su familia. Esto, en el contexto actual de crisis, implica, primero, un subsidio, una desgravación para ese sector de asalariados de altos ingresos. Hoy más de 330.000 pesos brutos hay que ganar para pagar ganancias.
pero también un subsidio para la educación privada, en un contexto en el cual, como te mostré recién, la educación pública se está ajustando severamente. ¿Qué dijo Hernán Lacunza, el último ministro de Mauricio Macri, respecto de esto? Bueno, mostró el graph, mostró lo que estaba contando la televisión cuando se introdujo esta cláusula. Se podrá descontar de ganancias el 40% de las cuotas del colegio. Y opinó esto, que ves acá. Paga ganancias el 10% de la población con mayores ingresos. 51% de los chicos es pobre. O sea, para Lacunza, esto es algo injusto. Lo propusieron sus socios de coalición. Lo propusieron los radicales que, insisto, le dieron quórum al gobierno para votar el resto del articulado, con el cual el macrismo tiene otros reparos. Pero hasta ese punto llega la divisoria de aguas que establece el ajuste en cada uno de los campamentos. Hay muchas otras cuestiones que los dividen, pero acá está lo más concreto. Acá está lo que, bueno, cambia el día a día y los ingresos, sobre todo, de una parte de la población. Que, bueno, tiene también sus consecuencias electorales. Cada uno buscará el guiño a la parte del electorado que cree que le puede sonreír, pero en el medio está el sistema impositivo en general, que este gobierno había prometido modificar, reformar integralmente, y que no lo hizo. No supo, no pudo o no quiso. Otra discusión que cruzó estas últimas semanas de debate en comisión, pero específicamente esta última, desde que un diputado del oficialismo introdujo una cláusula para que los jueces y el sistema judicial en general vuelva a pagar impuesto a las ganancias, es esa, la exención para los magistrados. Y la exención para los magistrados es un privilegio que no es gratis. Hoy Pablo Bernasconi, uno de los ilustradores que a mí más me conmueven de la Argentina, un hombre que ilustra en distintos medios de aquí y del exterior, hizo esta imagen, publicó esta imagen en sus redes con esta cita de Dwight Eisenhower: un pueblo que valora sus privilegios por encima de sus principios perderá ambos. Y ahí está el juez sobre el martillito, que no se llega a ver todo, pero sobre el martillito haciendo equilibrio sobre su privilegio. Son 237.000 millones de pesos lo que va a costar la exención de ganancias para el sistema judicial. Esto es 4 veces lo que el Ministerio de Desarrollo Social destina a comedores, es 5 veces el presupuesto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que tanta gente quiere eliminar, cerrar. Bueno, esto es 5 veces. Es 1/3 de lo que el Estado destina a la asignación universal por hijo. O sea, se podían incrementar en un 30% esas asignaciones. Y es 2/3 del potenciar trabajo. Claro, es una rémora, es un privilegio de casta el que tienen los jueces y los fiscales. De hecho, nacido, hay que historizarlo, ¿no? Esto es una discusión que viene en los años 30, cuando se creó el impuesto a los réditos, pero que tiene como último granito el momento en el que la Corte Suprema de Justicia de Nazareno, año 96, establece que la intangibilidad de los ingresos de los jueces es intocable. Se había intentado modificar ese año la ley de impuesto a las ganancias y la Corte dijo, bueno, sí, todo lo que quieran, pero nosotros no garpamos. Un juez de la Corte Suprema de Justicia gana más de 2 millones de pesos. Un juez de primera instancia gana más de 1 millón de pesos. Si un obrero de una automotriz, si un jerárquico de una empresa de servicios, si un legislador o si el presidente ganan ese monto, tienen que pagar un 35% sobre el mínimo no imponible en impuesto a las ganancias. Los jueces no, los fiscales tampoco, todo el resto del sistema judicial tampoco. Y hay una discusión, porque de hecho hubo una movilización hoy de los judiciales, hay una controversia que protagoniza la izquierda, que anunció la bancada del FIT que no va a apoyar este artículo para que pague ganancias del sistema judicial. La discusión del salario no es ganancia. Lo vamos a hablar con Jorge Altamira en un ratito, que también vino a nuestros estudios.
Es una consigna que muchos convierten en un principio, pero que no se puede ver de manera abstracta. Hay que verla en el contexto salarial en el que estamos ahora. Y el contexto salarial en el que estamos ahora, créanme, es desolador. Esto que vas a ver ahora no es información pública. Lo conseguí de fuentes oficiales y lo que muestra es la realidad de los 8 millones de trabajadores y trabajadoras que están en relación de dependencia en blanco, en el mundo formal. No es una encuesta de las que hace el INDEC, que son creíbles, que se usan, que nosotros hemos reproducido acá muchísimas veces. Este es el dato posta. Este es el dato que figura en el recibo de sueldo. Y créeme, te vas a caer de la silla de los bajos que están los sueldos. Vení, Manchi, vamos a empezar por acá, por los más bajitos. Estos son los empleos formales que hay en cada rango salarial en blanco. Estamos hablando de cifras brutas. O sea, para llegar al bolsillo le tenés que restar a esto un 25-30% según el caso. Hay casi 700.000 trabajadores que figuran cobrando menos de 27.000 pesos. Es el 8% del total y vos mirás, ¿menos de 27.000 pesos? Sí. Claro, es imposible que alguien trabaje por ese dinero, porque está por debajo no solo del salario mínimo, está por debajo del umbral de inanición. Lo más probable es que los que cobran esto en la factura reciban un resto del sueldo en negro. Pero fíjate cuántos son. Y fíjate cuántos son los que están entre 27 y 40.000, otros 335.000. Fíjate cuántos están hasta 67. Estos son datos del sueldo cobrado en agosto. O sea, hace 2 meses. Puede haber aumentado un poquito, no mucho. Si sumás todos los que están debajo de 67.000, tenés 1 de cada 4 empleados en relación de dependencia. Repito, lo más probable es que esos tengan un resto del sueldo en negro. Porque nadie trabajaría. El salario mínimo en ese año estaba en 45.500. Ahora, fíjate lo que es el rango salarial. Repito, no es una encuesta, no es que le preguntaron, porque en la encuesta lo que pasa es que mucha gente subdeclara. Acá no hay subdeclaración. Hasta 93.000 hay otro casi millón de trabajadores, entre 67 y 93.000. Entre 93.000 y 120.000, buscate, si querés. Buscate a ver dónde están tus ingresos. Y vas a ver si estás en más o menos en el medio, debajo, en el promedio, en la mediana. Con los jueces seguro que no, los jueces se escapan, están en la última. Ahora vas a ver cuál es la última franja. Fíjate, 1,5 millones cobran entre 120.000 y 160.000. Repito, bruto. A eso hay que restarle un 25%. O sea, estaríamos hablando de entre 90 y 120 de bolsillo. Ahí hay casi 1 de cada 5 trabajadores. Y sigue acá. Acá tenés entre 160 y 240, tenés otro 1.315.000. Y después, los que cobran arriba de 240, ya empiezan a ser menos. Un sueldo de 320.000 pesos brutos, o sea, de 260, 270 netos, no es un sueldo altísimo. De hecho, no estaba alcanzado en ese momento por el impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias en ese momento tenía un piso de 280 de bolsillo. Y sin embargo, son solamente 561.000 los que llegan ahí. Entre 320 y 400 hay solo 3% de empleados y empleadas. Y arriba de eso, fíjate, solamente 6%, arriba de 400.000 pesos de bruto. Los jueces integran este último y selecto renglón, el de los de más de 4.800, pero créeme que de esos 293.000, los que ganan 1 millón como los jueces son poquísimos. Poquísimos. Este es el universo de los supuestos privilegiados. El universo de los que tienen la ley cumplida en su recibo de sueldo. Aquellos a los cuales nadie le birla un aporte patronal, una aplicación de una paritaria, de un convenio colectivo de trabajo. Así de bajos están los sueldos. Por eso, digo yo, y sin pretender subirme a la pelea de nadie, que por supuesto
todo absolutamente libre, pero quizás el problema no sea que pague impuestos alguien que gana más de 300.000 pesos. Quizás el problema no sea el impuesto a las ganancias, que es un impuesto progresivo. Es un impuesto que justamente al acompañar el ingreso, si estuviera bien pensado y bien estructurado con sus alícuotas, haría más justo nuestro sistema económico. El problema es que los sueldos son muy bajos. Muy bajos. Y que venimos de 6 años de ajuste salarial. Eso está en la base de la crisis que afecta a la economía argentina y es algo que lamentablemente ni oficialismo ni oposición están encarando con la atención que creo se merece. Esta es la realidad de los que están en blanco. Debajo de ellos hay una cantidad superior de gente que vive con ingresos muy inferiores, muy inferiores. El símbolo quizás de esa precariedad de la vida lo tengan los repartidores que en pandemia hicieron que funcionara nuestra vida. Este video se hizo viral este fin de semana, míralo. Argentina, no lo entenderías. Increíble. Increíble. Hay que sacarle la moto, el pibe, todo hay que sacarle. Argentina. Bueno, la falta de empatía del que lo filma no le permite ver que este muchacho estaba llevando ahí, sí, en condiciones deplorables y sin ningún tipo de seguridad, a su propio hijo. Pero este símbolo, el símbolo de la precariedad de nuestra época, es el símbolo de la insuficiencia de ingresos que ese repartidor, Horacio, explicó ante las cámaras cuando la gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial fue a verlo. Escuchalo porque realmente es espeluznante lo que cuenta y es la realidad de millones de trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Hola, buenas tardes, acá estoy presente. Mi nombre es Horacio. Ayer, en el día de ayer, me firmaron el 143 y 49 cuando venía a repartir. Venía con el nene atrás y me venía para la casa de mi papá. Pues yo estaba repartiendo, ya terminaba de trabajar, lo fui a buscar al nene de pasada, porque al nene no tengo nada con quién dejarlo. Yo trabajo, mi señora trabaja, tal cual, y si tengo que pagar una niñera, tengo que trabajar para la niñera, y el nene no come nada. La realidad. Yo día a día me sustento repartiendo pizza, vendiendo pan casero, vendiendo lo que sea, señora, en la calle. Pero bueno, no va a volver a pasar más. Yo al nene no lo voy a llevar más y ya está, ya como mi familia me dijo, como acá me vinieron y me dijeron que me iban a sacar la licencia de conducir. Bueno, eso no va a volver a acontecer, a llevar un nene, un menor adentro de una caja de pedido ya. Bueno, no va a volver a pasar. Si lo dejo con una niñera, no come. Gracias a la intervención de la línea 149 de la Agencia de Seguridad Vial, este trabajador va a tener un esquema de cuidados para que su nene se quede con alguien mientras él y su señora esposa trabajan. Pero lamentablemente no es la garantía que recibe cualquiera que quiera trabajar en la Argentina. Y la realidad es esa. Es cambiar la plata para muchos, pagarle a alguien para que se haga cargo del cuidado hogareño. Lo poco que queda de la red de contención del Estado está en cuestión por la discusión que se está dando en el presupuesto, por la discusión que se está dando en el Congreso sobre el presupuesto, el ajuste que dictamina el Fondo Monetario. Pero claro, es parte de una estampida global en contra de los derechos adquiridos durante décadas que están llevando adelante las élites, en los países ricos incluso, contra su propio sentido común. Este lunes asumió Rishi Sunak, el nuevo primer ministro británico,
que acá, en esta escena, estaba discutiendo con Liz Truss, que es esa funcionaria, esa parlamentaria que fue primera ministra durante 45 días nada más, que venía con un programa económico a lo Milei, a lo Macri-Milei, debería decir ahora, porque la verdad que Macri está cada vez más en esas posiciones. Duró eso, 45 días. En esta discusión muy comentada, Rishi Sunak, que había sido ministro de Finanzas de Boris Johnson, que es un conservador también, no es que es un izquierdista, le decía, si vos hacés lo que proponés, que es eliminar impuestos a lo loco, sobre todo a los ricos, lo que va a pasar es que se va a desplomar el valor de la libra, van a subir la tasa de interés y se va a hacer más cara la vida para todos los británicos. Dicho y hecho, la libra hoy vale como el dólar y como el euro. Solía valer un 20-25% más. Voló la primera ministra. Hubo 3 primeros ministros en Gran Bretaña en 7 semanas. Algo que habitualmente veíamos en la crónica internacional de los países africanos. Bueno, ahora pasa en Gran Bretaña. Es la era de la ingobernabilidad, allá y acá. Una era de la ingobernabilidad que además se superpone con la guerra y con el riesgo de nuevas guerras. Porque este fin de semana cerró el Congreso del Partido Comunista Chino con una escena que recorrió el mundo, que es esta, en la cual sacan de las axilas a Hu Jintao, el anterior secretario general del Partido Comunista, sentado justo al lado de Xi Jinping, que es este, que está aquí, que fue empoderado para un tercer mandato, cosa que desde Mao Zedong no se permitía. Bueno, a Hu Jintao, mirá, ahí lo levantan de la axila, lo conducen hacia la salida, él intenta darle la mano a alguien, no le dan la mano. Es una escena del más cruento despoder que pone de manifiesto hasta dónde llega la tensión, en todos lados, en Oriente, en Occidente. En este Congreso que se hizo viral por esta imagen, también faltó la palabra paz en la declaración final, que siempre solía ser el Partido Comunista Chino en sus congresos. Claro, no es la hora de la paz en Oriente. Sigue la guerra en Ucrania, a pesar del avance y la recuperación de territorio por parte del gobierno ucraniano. Y está Taiwán, ahí, brillando conflictiva desde la visita de Nancy Pelosi. Y si aparecen más guerras, ¿está listo nuestro Estado para asistir a la población que caería bajo la línea de pobreza en caso de más disparadas de alimentos y de commodities? ¿Aguanta nuestro sistema económico otro subidón de costos? Son preguntas que nadie puede responder, francamente, enfrascados en sus tires y aflojes internos, sus mezquindades. Es una pregunta que casi nadie se hace. Algunos sí, Algunos sí. Está muy pendiente, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner de lo que vaya a pasar este fin de semana en Brasil. ¿Por qué? Y bueno, identificada con Luis Ignacio Lula da Silva por la persecución que ambos sienten se ejerció sobre ellos mediante ardides judiciales y dobles varas muy evidentes, muy ostentosas. Bueno, Cristina se mira en ese espejo y mide a ver si Lula llega a la presidencia, llega habiendo tejido alianzas con sectores conservadores también de su país y habiendo resignado banderas, ¿no? Como hace poco cuando dijo que él no legalizaría el aborto nunca en Brasil. Bolsonaro recupera posiciones en estos últimos días y ahí está, cabeza a cabeza, todavía con Lula arriba en las encuestas, claramente, pero con la perspectiva de que si gana va a ser un presidente débil. Un presidente con el Parlamento en contra, con los gobernadores en contra y con una opinión pública dividida a mitades. Si gana Bolsonaro también va a ser débil, porque va a haber perdido en la primera vuelta y va a haber hecho una remontada contra una mitad del país que cree que es un fascista. Esa era de la ingobernabilidad, la transita en Argentina un gobierno muy débil, un gobierno divididísimo, donde ya no se hablan,
las fuerzas más importantes que lo integran y donde además, desde el atentado contra la vicepresidenta, flota el tufillo de la violencia política. Sobre eso vamos a hablar con Lucía Isikoff, que nos trajo para hoy los nuevos nexos que encontró la justicia entre los detenidos de Revolución Federal, el grupo el de la guillotina, Jonathan Morel, el que recibió millones de pesos de la cuenta de los hermanos Caputo, y Patricia Bullrich. Sí, así como lo escuchaste. Patricia Bullrich, candidata a presidenta, tiene nexos concretos que vamos a revelar esta noche con el grupo de Revolución Federal. Sobre esto también le voy a preguntar a Altamira. Y acordate, en segundos nada más, Mariana Mazzucato y todo lo que está pasando en el Congreso en una cobertura exclusiva hasta las 12:30 en este nuevo Brotes Verdes, horario extendido, en el que nos vamos a quedar un ratito más. Para los que nos decían, por ejemplo, que las entrevistas estaban siendo muy cortas o que no nos estaban cabiendo todos los informes. Aviso